Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia extraordinaria que hemos organizado desde el Centro de Estudios con el apoyo de la Fundación de Amigos, que siempre nos ayuda con estas conferencias. Sacamos dos conferencias de programa para poder reflejar en la conferencia que impartió Paula Mus el martes sobre la magnífica exposición Tan lejos, tan cerca, que tenemos ocasión desde este lunes, desde el pasado lunes, de ver en las salas, y hoy tenemos la suerte de contar con un profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco Montes González, que es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación abarcan el estudio del arte virreinal americano, me voy a poner las gafas, desde una perspectiva sociológica en la que trata diferentes temas como el mecenazgo cultural, los rituales festivos y los intercambios artísticos entre España, Italia y América. Cuenta con numerosas aportaciones sobre la difusión del culto a la Virgen de Guadalupe de México en España, entre las que destaca la monografía Sevilla Guadalupana, Arte, Historia y Devoción, publicado por la Diputación de Sevilla en el año 2015. Es miembro del Comité Español de Historia del Arte y del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Con el título de la conferencia de hoy, Cartografía e itinerarios guadalupanos en España, siglos XVII al XXI, Francisco nos va a hacer un recorrido por pues toda esa proliferación, magnífica difusión de este icono que tenemos la suerte de tener reunido ahora mismo en el Museo del Prado de forma espectacular. La exposición, comisariada por Jaime Cuadriello y Paula Mus, que nos impartió la conferencia del martes, que contamos con su presencia aquí y estamos muy agradecidos de todo pues lo que nos están mostrando y lo que estamos aprendiendo con esta exposición. Y Francisco Montes ha sido el responsable de ese impresionante mapa que se encuentran al entrar en la exposición, y ya les dejo con él para que nos desarrolle un poco más todas sus líneas de investigación. Muchas gracias por su asistencia y esperamos seguir contando con su presencia en las conferencias en las próximas ciclos. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia, especialmente a quienes habéis venido desde fuera de Madrid pues, para acompañarme en este día tan especial. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudio del Museo del Prado por haberme invitado a dictar esta conferencia, así como a los comisarios de la muestra, Paula Mus y Jaime Cuadriello, quienes han depositado su confianza en mí para participar en este proyecto. Permitidme también que manifieste mi satisfacción porque esta institución sigue apostando por el patrimonio virreinal americano, tan rico y tan valioso, el legado que tenemos, repartido por el territorio español. En este caso, salda una deuda pendiente en relación con la búsqueda de respuestas a la vasta presencia de imágenes guadalupanas en nuestra geografía. Aunque parezca mentira, hasta el momento solo se habían dedicado en España 3 muestras de carácter monográficos dedicadas a la Virgen de Guadalupe de México. La primera de ellas tuvo lugar en 1967 en la antigua iglesia jesuita de San Hermenegildo de Sevilla y fue organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla y contó con una serie de imágenes de ejemplares procedentes de instituciones eclesiásticas y colecciones particulares. La segunda de ellas tuvo lugar en el verano de 1992 en el puerto de Santa María, en Cádiz, donde una serie de propietarios, auspiciados por el ayuntamiento de dicha localidad, reunieron un interesante elenco de piezas procedentes de templos y colecciones particulares de la ciudad. Y ya por último, la tercera tuvo lugar en el Centro Cultural del Distrito Lineal, de aquí de Madrid, en el año 2014, en el mes de octubre, gracias al préstamo de una parte del acervo guadalupano compilado por el coleccionista y empresario José Gárate, fundador de la Asociación Hispano-Mexicana Castilnovo, en cuyo castillo, en Segovia, concentró una extensísima colección de objetos guadalupanos que conformaron el único museo guadalupano que existe actualmente en España y que ustedes pueden ir a visitar previo aviso y pueden encontrar pues, una extensísima variedad de objetos de carácter antropológico, artístico, souvenirs de todo tipo que este empresario atesoró entre los años 90
y 2000 del siglo pasado. A pesar de ello, este hecho no significa, la escasez de exposiciones monográficas, que desde hace más de 3 décadas, algunas de las copias guadalupanas más sobresalientes conservadas en España han estado siempre presentes como parte del repositorio de exposiciones de temática histórico-artística sobre arte virreinal americano y que recientemente algunos museos regionales, como veremos a continuación, se hayan animado a incluir en sus colecciones permanentes algunos de estos verdaderos retratos. Por antigüedad, quiero destacar algunas de ellas, como la exposición del Pabellón de la Santa Sede de 1992 de Sevilla, donde se exhibió una magnífica pintura que está en el coro de las monjas clarisas de Palencia, que como ven ustedes pues tiene un retablo dosel espectacular. Ese mismo año, y sumándose a otra serie de iniciativas, se organizó en el Museo de Navarra una exposición sobre arte iberoamericano en Navarra, que contó con 11 representaciones guadalupanas clasificadas por las autoras de su catálogo, y ya para finales del siglo pasado el Museo de América albergó la exposición Los siglos de oro de los virreinatos americanos y permitió a los visitantes contemplar el magnífico enconchado de Castellón, que han visto ustedes en esta exposición, y también otras obras de gran envergadura, que, como la que ven ustedes ahí, un gran lienzo de formato horizontal, pintado por Juan Correa en 1704 y conservado en la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, desgraciadamente no hemos podido contar con él para esta exposición, a pesar de los intentos en vano que hemos hecho por conseguir el permiso correspondiente por parte de las autoridades eclesiásticas. Junto a este figuró otra interesante obra del mismo autor, de Juan Correa, que es la que ven ustedes con las 5 apariciones y en el centro el momento en el que se despliega la altima ante Zumárraga, que también formó parte de la exposición del año 2021, que se celebró también en este museo, Tornaviaje, donde se sumaron otras piezas guadalupanas, como son las que ustedes están viendo en esa diapositiva. Asimismo, me gustaría resaltar las recientes iniciativas de 2 instituciones regionales en cuanto a la organización de actividades temáticas sobre la Virgen de Guadalupe de México. La primera de ellas fue la actividad de la hora invitada organizada por el Museo de Bellas Artes de Asturias en la primera mitad del año 2023, que giró en torno al depósito de una sugerente copia datada en el último tercio del siglo XVII, propiedad del conde de Revillagigedo, y la adquisición y restauración de un lienzo dieciochesco de la Virgen de Guadalupe de México por parte del Museo de Bellas Artes de Badajoz al año siguiente, que es el que ven ustedes ahí, con el catálogo resultado del estudio por parte del profesor Javier Pizarro de la Universidad de Extremadura y todo lo que fue el proceso de restauración. Son de los 2 pocos museos regionales que han llevado a cabo iniciativas relacionadas con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, a pesar de la vastísima presencia que tenemos en nuestro territorio. Otro asunto que quiero tratar es la falta de estudios monográficos sobre el fenómeno guadalupano en España en nuestra historiografía más reciente. Si bien existen relevantes aportaciones puntuales al tema de reconocidos colegas a los que he referido en mi catálogo y a los que también tendré en cuenta a lo largo de esta ponencia. En la mayoría de estas contribuciones se ha tenido en cuenta la Virgen mexicana en el circuito de transferencias culturales y las relaciones transatlánticas en el mundo hispánico. Asimismo, se han dado a conocer hallazgos de obras inéditas o bien contextualizando la recepción de las mismas. Sin embargo, todavía quedaba pendiente un análisis de mayor envergadura que aportara una visión renovada de conjunto acerca de la antropología cultural e historia social de esta imagen mariana en nuestro entorno más cercano, desprovista de la mirada tradicional, formal y reduccionista dirigida hacia estos objetos de culto. Una visión que, como la que arrojó la profesora Luisa Elena Alcalá, en este caso a la inversa, en cuanto al estudio de la recepción del culto europeo de la Virgen de Loreto en la Nueva España, y cito, ampliar el registro geográfico sobre la universalidad de esta advocación y abarcase el proceso mediante el cual este culto global se inscribió en unas coordenadas locales. Ahora sí, peninsulares, teniendo en cuenta el papel de los agentes implicados, el comportamiento de los espacios, los entresijos de la cultura material y el desarrollo de las experiencias afectivas. A propósito de este planteamiento historiográfico, consideraría una falta de ética profesional no mencionar la labor llevada a cabo durante la segunda mitad del siglo pasado por parte del historiador sevillano Joaquín González Moreno. Los resultados de un exhaustivo trabajo de campo vieron la luz en los 2 tomos de su iconografía guadalupana,
publicados en México en 1959 y 1974, respectivamente, en los que llegó a inventariar de manera casi enciclopédica un total de 395 ejemplares de diferentes épocas, soportes y tamaños por toda España, en particular dentro de la provincia de Sevilla y otros puntos de Andalucía. A estos dos volúmenes, que son los que ustedes ven de la tapa blanca, el primero de 1959 y 1974, hay que añadir un tercer volumen de la misma editorial mexicana, del año 1973, donde bajo el título La patrona de México en las montañas de Santander, Carmen González Echegaray reveló, tras una intensa labor de rastreo, la existencia de una cuarentena de pinturas en casas, ermitas e iglesias de tan ardua geografía, llegando a afirmar ella misma que ella no solo es la patrona de México, sino de toda la cristiandad, devolviendo a España con su maravillosa presencia la visita de nuestros primeros indianos, que llevaban en sus menguados equipajes las vírgenes austeras talladas sobre la carne de nuestros robles y nogales. Finalmente, también lo considero de justicia citar el valioso material divulgativo que vio la luz en el año 2010 bajo el título México en España, y en el que, además de varias entrevistas con especialistas, el productor mexicano, periodista Miguel Gleason, nos permite acceder, mediante un recurso cartográfico, a más de 2.000 objetos vinculados a la cultura mexicana en nuestro país, y de entre ellos un centenar aproximadamente de imágenes guadalupanas. Gracias a estos trabajos pioneros, con los que siempre estaré en deuda por el caudal de datos arrojados, hemos podido incluir en nuestro rastreo guadalupano casi la mitad del millar aproximado de copias que hemos identificado en todo el territorio nacional y que han sido simuladas en forma de estrellas, tanto en el mapa virtual que recibe al visitante en la exposición, como en el gráfico que acompaña al catálogo con la estadística por comunidades autónomas. Esperamos que con las contribuciones de los visitantes a la exposición, este registro se vea incrementado considerablemente con otras representaciones de carácter público o privado a las que todavía no hemos podido acceder. Un recurso cartográfico también fue empleado para cerrar a modo de epílogo la reciente exposición 1924, Otros surrealismos, en la Fundación Mapfre de Madrid. Allí su comisaria, la catedrática de Historia del Arte, Estrella de Diego, partía de la reinterpretación de un mapa publicado en 1929 en la revista belga Varietés, con el título El mundo en tiempo de los surrealistas, que le sirvió de pretexto para plantear una nueva visión expandida a países de Europa y América ligados a este movimiento a través de sus artistas. La cartela ilustrativa aclaraba al visitante que, y cito las palabras de Estrella de Diego, tampoco se trata en este caso de una cartografía precisa o sistemática, sino de una narrativa ajustada a un posible mapa que sirva para acercarse a los surrealismos casi un siglo después. Aunque, bien visto, no es en el fondo toda cartografía un simple relato, el inicio de una narración. Siguiendo estas coordenadas discursivas y con los datos científicos de unas estadísticas totalmente contrastadas, vamos a trazar diferentes itinerarios que nos permitan entender las razones de un proceso de arraigo cultural en torno a una imagen devocional mariana procedente de un territorio tan distante en cuanto al medio físico, que no ha tenido parangón a nivel global. En este sentido, junto con los planteamientos metodológicos anteriormente referidos, hemos querido adentrarnos en el campo de la geografía artística, desde una perspectiva transatlántica y un alcance interregional, que se expande a lo largo de casi 3 siglos de duración ininterrumpida. Un enfoque de estudio que desde George Kubler hasta Tomás da Costa sitúa en el punto de mira las líneas de comunicación y las redes de contacto que relacionaban la producción y la difusión de las obras de arte, los propios artistas y las ideas artísticas a través de diferentes medios. Pero antes de entrar a detalle en estos recorridos, he considerado oportuno realizar una aclaración previa, que tiene sentido en el contexto de los circuitos y de las movilidades que hablaremos. ¿Cuántas veces habré escuchado delante de un cuadro de la Virgen de Guadalupe la siguiente pregunta? ¿Esto fue pintado aquí o en México? Y es lógico pensarlo, porque puede llegar a parecer sorprendente que desde unos 9.000 kilómetros de distancia comenzaran a llegar sin intermitencia, desde mediados del siglo XVII hasta la actualidad, una ingente cantidad de copias originales y autentificadas del verdadero retrato de la mismísima Virgen hecho por obra divina en el Cerro del Tepeyac. Los argumentos son variados, pero sin duda alguna, a partir de la llegada de los primeros ejemplares salidos de los pinceles de los cofrades indígenas congregados en el torno del Tepeyac,
debió generarse una norma o tradición no escrita sobre el valor añadido de estas veras efigies, que debían venir copiadas y algunas de ellas tocadas a su sagrado original. No sabemos si fue una cuestión de veneración o superstición, pero lo que sí tenemos claro es que a la temprana propagación de estas imágenes contribuyó el funcionamiento de una red logística mercantil perfectamente diseñada desde el momento en el que se activaba la comitencia de la obra por parte del devoto. Partimos de la base que el interesado, ahí los he ilustrado, vivía en la Ciudad de México, aunque cada vez se están conociendo más casos, y la profesora Paula Mus el otro día nos ilustró de ello, de otros centros periféricos como Puebla de Los Ángeles, Oaxaca o Querétaro, donde se pintaba, y allí, una vez que estaba dispuesto a encargar el contrato, suscribía las condiciones de la factura artística con el pintor, este lo ejecutaba, y en el caso de que quisiera obtener el comitente el privilegio de que estuviera tocada la original, el artista se dirigía al santuario, que se lo he colocado en amarillo, en esa vista de la Ciudad de México de un biombo, y allí, mediante un proceso, una ceremonia protocolaria, se abría la vitrina donde se custodiaba la vera efigie y alguna autoridad o representante eclesiástico del santuario o un notario certificaba o daba fe del contacto con el sagrado original, y esto quedaba registrado en una inscripción. Aquí en la exposición tienen algunas de ellas donde aparece dicho lema, tocado al original. Hay algunos muy simples, pero hay otros, como el que le voy a citar, que son bastante específicos. Dice, una obra tocada al soberano original con especial contacto y espaciosa unión de cuerpo entero y rostro a rostro, abierta la vidriera en el magnífico y colegial templo y santuario de su maravillosa aparición, de lo que dio testimonio don Juan Antonio de la Serna, escribano de su majestad, de que fue presente en 7 de marzo de 1747. En otros casos, por ejemplo, en el convento de Santa Paula de Sevilla, hay un cuadro que dieron los duques de Alburquerque, virreyes, al llegar a Sevilla, y dice: en 30 de noviembre de 1712 se tocó con su original, hallándose presentes los excelentísimos señores duques de Alburquerque, para quienes abrió la vidriera a las 10 de la noche. Es también curioso que la mayoría de los ejemplares que tienen esta inscripción son los que se dirigieron o destinaron para la exportación, para que vinieran aquí, por el valor taumatúrgico que conllevaba asociado el que viniera tocada a la original. Una vez en manos del propietario había dos opciones: o la traía en su equipaje, o se la entregaba a algún allegado, o lo más común es que se la encomendara a algún comerciante para que con su mercadería la condujera hasta el puerto de Veracruz, donde se incluía con la mercadería, se metían en unas cajas, enrollados los lienzos, en unos tubos metálicos, cubiertos de brea para evitar la humedad que hiciera daño a estas piezas, y de ahí zarpaban del puerto de Veracruz en la flota de Indias, y a lo largo de aproximadamente 2 o 3 meses de periplo por el Atlántico llegaban al puerto de Cádiz o al puerto de Sevilla en su defecto, según la situación en que estuviera el comercio y el monopolio, que a finales del siglo XVII fue muy inestable en cuanto a los conflictos que hubo entre Cádiz y Sevilla por lo mismo, y quedaba constancia del registro, y estos son datos que le he traído del archivo de Indias, donde se declaraba la mercadería que venía. Hemos encontrado algunos datos muy raros, porque no era lo habitual, donde se dice cómo el capitán del navío le está entregando al receptor de la imagen, que la va a conducir a su destino original, la que trae encargada de alguien que se ha quedado en México. Entonces ahí ven casos de que trae un lío con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, es decir, un rollo, que Juan de Fadoaga da un cajón que contiene 5 imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, de don Pedro Leutirondo, para entregar a don Matías de la, es decir, una cadena humana en la que la imagen va pasando de una mano a otra, y por supuesto hay que pagar los correspondientes impuestos aduaneros. Y por último, 8 lienzos que llegan a Cádiz en 1748 para entregarse a José Díaz de Mesta. Este es el periplo que hacen estas imágenes. No todos eran lienzos de gran formato, en el viaje también podían ir lienzos de diferentes formatos. Tienen la sección que han dedicado los comisarios al proceso de fabricación y los tamaños, y encontramos de diferentes soportes y materiales. Una imagen muy curiosa también que existe en un convento de clausura de Córdoba es esta imagen enrollable, una imagen portátil que llevaba el devoto enrollada a modo de papiro, y que cuando llegaba a su destino se desenclavaba y se enmarcaba con las correspondientes cañas o molduras, igual que pasaba con los cobres. Las láminas de cobre viajaban también todas igual, como esta que he visto, que he puesto de pequeño formato, y algunas de las que tienen ustedes también en la exposición.
Pero sin duda alguna, un tema que conocemos menos en detalle es la especialización de los talleres en la producción seriada. Es decir, se convirtió en un verdadero negocio por parte de los pintores. Y hubo talleres que de manera muy rápida, por ejemplo ya en el último cuarto del siglo XVII, comenzaron a implicarse en este boom guadalupano. El primero de ellos, y lo han visto si han visitado la exposición, me imagino que ya el nombre de Juan Correa les es familiar, él gozó del privilegio de tener el primer calco de la original y sus copias fueron muy valiosas. Él recibió encargos de personajes muy importantes, de virreyes, de arzobispos, y no solo creó diferentes prototipos, como puede ser el de la imagen simple, la que en los márgenes tiene flores, las cartelas y el paisaje, con esa visión del Tepeyac, pero sino él también hizo imágenes extraordinarias. La de Santa María la Blanca de Sevilla, que es en formato horizontal, o las que tienen aquí en la exposición de la escena del momento de la entrega de las rosas, o la alegoría con los ángeles que procede de Villalón de Campos. Por lo tanto, él ensayó otras variantes iconográficas distintas. Pero Correa hasta ahora fue el primero y el del que más se sabía. Y gracias a un estudio al que le dedicamos un artículo publicado en el año 2020, descubrimos o pusimos en valor el taller que tenía otro pintor de la siguiente generación llamado Antonio de Torres. Pintó entre 1710 y 1730 y dio la casualidad de que el 99% de sus imágenes guadalupanas se encontraban en España, habiendo en México apenas 4 o 5 ejemplares localizados. Aquí encontramos hasta 27 imágenes de él firmadas, destinadas a iglesias, a monasterios. Algunas están en colección particular, pero probablemente en esta época eran las iglesias y los recintos eclesiásticos los que recibían estas imágenes de gran formato. Afortunadamente, la mayoría de ellas, ahí tiene la tabla, se conservan en España todavía, en diferentes instituciones, y algunas otras pues, se han vendido o forman parte de colecciones particulares. El taller, porque ya podemos hablar de taller, obrador o conjunción de artistas que colaboraron en torno a un proyecto determinado, tuvo claro cuál era el prototipo de éxito, lo que se quería en este momento. Y en este caso Antonio de Torres apostó por las imágenes de gran formato, innovando en cuanto al diseño de las cartelas, mucho más naturalistas, inquieto por buscar pues, nuevas soluciones que le inquietaban, ¿no? En cuanto al dramatismo de la escena o también de los ángeles que rodean a la imagen. Y ahí tenéis algunas escala, yo lo he querido poner para que os cree el efecto visual de la repetición, ¿no? De la serie y cómo se están haciendo en los talleres y se ve la desigualdad artística, se ve que hay diferentes manos, pero en todas ellas sí está la firma ampulosa, como la ven ustedes aquí abajo, de Antonio de Torres, para ser conocido aquí, y de hecho fue el primer pintor guadalupano que perduró en la historiografía artística virreinal, antes que otros, ¿no? Fue el primero que apareció. Pero sin duda alguna, Miguel Cabrera, que también lo conocerán ya por la proyección y también la obra que hay las obras que hay en la exposición, contribuyó, ¿no? Miguel Cabrera es el pintor guadalupano, lo podemos llamar así, ¿no? Se implicó de todas maneras en la hechura del lienzo, en la inspección, publicó un opúsculo sobre la imagen y recibió los encargos más importantes en la coyuntura de la declaración del patronato de la Virgen de Guadalupe en 1754. Pero más allá de las imágenes, de los verdaderos retratos, él ensayó una fórmula de gran éxito, que fue una imagen de medio formato de aproximadamente 1 metro por 80, que era ideal para la devoción privada. Estamos encontrando aquí ya encargos privados destinados a pequeños oratorios o a casas que son del gusto de la época, un gusto rococó, con querubines, marcos de rocallas. Y fíjense ustedes, os he traído aquí cerca de unos 15 ejemplares, que hay muchos más, y este está en una casa de Sevilla, que todos tienen este formato que es acorde a una devoción privada, ¿no? Y ya os digo que causó mucho éxito igualmente, todos firmados por él, pero evidentemente se interpreta que hay varios manas que están trabajando en su obrador. Recientemente se han hecho algunos estudios sobre el obrador de Miguel Cabrera. Bueno, ya sin más dilación vamos a entrar en esos 3 itinerarios que os he propuesto. El primer itinerario lo he titulado De lo político a lo corporativo. La Virgen de Guadalupe, más allá de un objeto devocional, fue un objeto político fundamentalmente, ¿no? Se la instrumentalizó desde el primer momento. A mediados del siglo XVII era un culto local al que le rezaban los indígenas del alrededor del Tepeyac, pero en un momento determinado empiezan a aparecer unas obras apologéticas y es cuando se suma un ambiente eclesiástico compuesto por jesuitas, inquisidores, altos dignitarios, es decir, lo que Sergi Grusinski denominó el lobby guadalupanista. Y todos ellos apostando por hacer de esa imagen un estandarte de la identidad criolla, ¿no? Se va a configurar un momento intelectual donde va a haber intereses corporativos y, lo más importante, hay que legitimar el culto a ojos de la corona y sobre todo del papado. ¿De quién se van a servir los criollos? Pues evidentemente de las autoridades peninsulares que volvían
de nuevo. Y en ese caso vamos a tener virreyes, vamos a tener arzobispos, que van a actuar como agentes y promotores de un patriotismo guadalupano que al final acabó contagiándolos a ellos mismos, ¿no? Y en ese sentido, yo he seleccionado varias órdenes religiosas por antigüedad y también, en cierta medida, por cierta importancia. La primera de ellas, la Orden de San Agustín, que fueron los primeros que llevaron una pintura, no estampas y monedas, sino pintura, una serie que está en la iglesia de San Ildefonso y Santo Tomás, atribuida a Juan Correa, y ellos la llevaron hasta Roma. Pero en España la importancia fue que de mano de un funcionario muy importante, Pedro de Gálvez, que tienen también en la exposición alguna alusión a él, la introdujo en la corte, en Madrid. Y fueron dos recintos agustinos los que estuvieron los primeros altares aquí, en la corte, en fecha tan temprana como 1660 aproximadamente, en el colegio de Doña María de Aragón, que está aproximadamente donde está la Puerta del Sol, y en el convento de los agustinos Recoletos o Copacabana, que es donde está la Biblioteca Nacional. Allí además había un fraile criollo, Miguel Aguirre, que era muy devoto de la Virgen de Copacabana, y él fue repartiendo imágenes de la Copacabana y aunó a la Copacabana la Virgen de Guadalupe de México, estando las dos devociones americanas más importantes en una misma capilla, que era la capilla donde se congregaba el Consejo de Indias, que sabéis que era la institución más importante vinculada con el gobierno americano. Por lo tanto, ya estaban en Madrid, ya estaban en la corte. Y el tercer espacio agustino, ya en el siglo XVIII, fue la iglesia de San Felipe el Real, que estaba, porque ya no existe ninguno de estos recintos, detrás del Palacio Real de Madrid. Allí se constituyó la Real Congregación de la Virgen de Guadalupe de México en el año 1743, perdón. Y los agustinos también quisieron llevar la guadalupana a Sevilla. Si Madrid era la importancia en la corte, Sevilla era la importancia comercial, ¿no? Y allí un personaje importantísimo de la época, Agustino, que fue virrey y arzobispo sevillano, Fray Payo Enríquez de Rivera, movió todos los hilos para insertar la Virgen de Guadalupe en el contexto de su orden. Y es muy probable, son hipótesis, que él patrocinará una serie de escenas, que son las que ven ahí, donde incluso puede que haya un retrato disimulado de él, para ser colocadas en una capilla en el monasterio de San Agustín. Imágenes de las que también en este estudio hemos aportado la idea de que fueron las que sirvieron para que un grabador sevillano, Matías de Arteaga, hiciera esos 4 grabados que estáis viendo ahí, que se incluyeron en una edición de un libro de la Virgen de Guadalupe que patrocinó el propio Fray Payo. Fray Payo fue muy importante como virrey guadalupano y arzobispo. Él hizo mucho por el santuario, patrocinó obras literarias, hemos también descubierto correspondencia con la reina Mariana de Austria, donde le habla de la importancia de este culto. Y por último, los agustinos pues no solo fueron los cenobios masculinos, sino también las clausuras femeninas, que son las que, hablaremos más tarde, albergan el mayor número de imágenes guadalupanas. El contacto con otros miembros masculinos de la orden, incluso había relaciones de parentesco entre frailes y monjas, o los devotos de estas comunidades religiosas, muchos de ellos indianos, comerciantes, hicieron que rápidamente las clausuras femeninas agustinas también tuvieran imágenes. Por ejemplo, en Murcia tienen aquí el cuadro, el tríptico de Senenvila. En Sevilla hemos contabilizado hasta 8 imágenes en clausuras agustinas, y en Granada el profesor Adrián Contreras estudió este magnífico cuadro que estuvo en la exposición Tornaviaje, no sé si lo recordáis, que pertenece al convento de las Agustinas del Corpus Christi, en Cádiz también, en Jerez, en Chiclana, en Medina Sidonia, y esa foto os la he mostrado para que veáis dónde es el sitio habitual que las monjas tienen a la Virgen de Guadalupe, que es en el coro bajo del rezo del día a día, ¿no? Ese pertenece a las Agustinas de Jerez de la Frontera. La segunda orden fueron los franciscanos. Los franciscanos, ya sabéis, Zumárraga fue un franciscano, pero bueno, a pesar de la gloria que le daba que Zumárraga fuera franciscano, todo se truncó con las disputas políticas que en un primer momento hubo con los franciscanos, la doctrina que ellos cuidaban y que rápidamente les fue arrebatada por parte del clero secular. No fue hasta el siglo XVIII cuando ellos, de una forma u otra, y como veis en esa pintura novohispana, asumieron a la Virgen de Guadalupe como patrona de sus misiones, de su apostolado en las zonas más inhóspitas del norte de México y donde ellos iban con las misiones. De hecho, hay un colegio de propaganda fide, de fe, de misión, al que llamaron Guadalupe en Zacatecas. Ahí les he hecho el mapa con los sellos de los franciscanos, donde hay cuadros actualmente, o los hubo, porque tenemos también constancia a través de una crónica de un fraile franciscano de 1734, que decía que hay muchísimos, dice, en varias ciudades y conventos de nuestra orden con singular devoción. Y ya para 1734 este franciscano resaltaba que ellos tenían a la Guadalupe en su iglesia de la corte.
en Valladolid, en Segovia, en Palencia, en Río Seco, en Peñafiel, en Calahorra de Campo, en Villalbín, y dice que además en Calahorra, en el convento de su orden, hay un pedazo de la tilma o capa en la que está la original. La hermosura de todos estos retratos. Es decir, en el siglo XVIII ellos ampliaron, y tenemos aquí algunos cuadros, imágenes de cenobios franciscanos, bueno, que fueron, ya no, por la desamortización, y algunos de ellos muy importantes. El primero, el que os comenté antes de Juan Correa, que se manda en 1667 a la casa de Valladolid, que es donde él se formó. Luego en Valladolid también tenemos un altar en la iglesia de San Andrés, que pagó un miembro muy importante de la orden, que fue comisario general de Indias. En Viana también hemos dado a conocer, bueno, no dado a conocer, la estudió el profesor Ricardo Fernández Gracia, pero en el catálogo hemos incluido una muy buena foto sobre esa pintura mural que incluye a la Virgen de Guadalupe con las escenas y miembros de la orden franciscana y dominica. Y por último en Herbón, en La Coruña, el padre Fray Andrés Despazo, que fue comisario del Tribunal de la Inquisición. Son todos franciscanos muy importantes los que están gestionando estos envíos a las casas de la orden en España. Pero sin duda alguna las religiosas franciscanas fueron las que también pues, difundieron el culto, a pesar de ser monjas de clausura, pero dentro de su orden, dentro de sus conventos y también con cierta proyección hacia el exterior. No voy a contar la historia de Ágreda porque ya la habrán visto en la exposición, ya saben la importancia y la magnitud del cuadro que tenemos aquí y que fue un regalo de una monja que fue a ingresar desde Nueva España al convento de Ágreda, en vida de la propia María Jesús de Ágreda. Pero lo más interesante es que desde Ágreda salieron a fundar 2 conventos concepcionistas, monjas de esa casa, que en fecha muy temprana, como 1760, llevaron ya 2 copias de la Virgen de Guadalupe a sus fundaciones, en Navarra, en Estella y en Tafalla. Ellas mismas están sirviendo de agentes y canal para ir llevando la devoción, una devoción inmaculadista que casaba perfectamente con sus intereses y también pues, con la proyección de la orden, ¿no? Ahí os he puesto ese circuito de Ágreda en Soria hacia el norte, Tafalla y Estella, con esas 2 pinturas relacionadas y fechadas en torno a 1660. En general, en las órdenes de clausura franciscanas tenemos casi medio centenar de imágenes guadalupanas, para que os imaginéis de lo que fue también el arraigo dentro de estos conventos. La tercera orden y la última de la que voy a hablar son los jesuitas, la Compañía de Jesús, que bueno, ellos como grandes estrategas en el uso y función de la imagen y de la circulación durante el barroco se distinguieron por ser otro de los grandes impulsores de la causa guadalupana. Desde sus fundaciones mexicanas llevaron a cabo la promoción del culto, no hubo casa de la Compañía de México que no tuviera un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe de México, ellos la consideraron como su patrona en México. Además la proyectaron al exterior. ¿Y cómo la proyectaron? Esos son, os he puesto también señales de la compañía en lugares de España donde hubo altar o cuadros guadalupanos, pero ellos sobre todo actuaron a través de sus procuradores, que fue como una especie de representantes de las provincias americanas que viajaban a la corte y a Roma. Y gracias a esos viajes transmitían pues, estos objetos artísticos, devociones, diferentes objetos, ¿no? Y se sabe desde 1655 procuradores que están llegando a Roma, llevan medallas de la Virgen de Guadalupe, o también tenemos un procurador muy importante que fue Francisco de Florencia. Francisco de Florencia estuvo 10 años en Europa y parte de su estancia la hizo en Sevilla. Sevilla ya sabéis que era el sitio más importante, ¿no? Donde tenían que pasar todos y todo lo que iba a América. Y los jesuitas tenían en Sevilla desplegado un complejo importantísimo de recintos, tenían un colegio de misioneros a Indias, tenían la casa de la profesa, tenían el noviciado de San Luis, y luego en la provincia de Sevilla había diferentes colegios y todos ellos tuvieron a la imagen guadalupana. Hoy en día solo se conserva en 2 lugares, en el noviciado, que es la iglesia de San Luis de los franceses, en un sitio estratégico, la puerta que da paso de la capilla, de donde está la gente que podía acceder a la misa, al interior donde se encontraban los novicios. Y en Morón de la Frontera también se conservan imágenes en sitios estratégicos, que hemos encontrado varios en templos jesuitas, láminas de cobre en las puertas de los sagrarios y también en la zona alta de los lugares corales. También para esta exposición y en el catálogo hemos contribuido con la relación de algunas imágenes con el patrocinio jesuita, pero también de qué manera los jesuitas usan a mujeres relevantes de la sociedad americana, en este caso novohispana, para introducir el culto en España. 2 casos, el cuadro que está en la colegiata de Villagarcía de Campos, que fue un envío que hizo la virreina condesa de Paredes porque había muerto la madre de su confesor, que era oriundo de esta villa. Y ella dotó
una capilla con misa, altar, en honor a los jesuitas, pero también a los soldados de las Islas Marianas, que eran los que estaban promocionando la devoción en aquel territorio. Y también el caso del marfil, que habéis visto en la exposición, que gracias a la inscripción que tiene en la parte de abajo, sabemos que perteneció a una dueña del Palacio Real de Madrid, que le sirvió a la reina Bárbara de Braganza y Amalia de Sajonia, y que este fue un regalo de un hermano suyo jesuita. Y ella fue la que con ese marfil hispano-filipino llevó la devoción al interior del Palacio Real de Madrid. Ahí lo he contextualizado con el cobre que tenemos en la exposición, donde aparece el matrimonio, la reina Bárbara de Braganza y Fernando VI, que eran pues grandes devotos guadalupanos. Y ya por último, dentro de estos mapas, las catedrales. ¿Qué mayor forma de legitimar un culto que una catedral? Que llegue una devoción a una catedral es lo más importante a lo que se puede aspirar. Pues también desde fecha muy temprana tenemos la Virgen de Guadalupe, fecha temprana les digo el último tercio del siglo XVII, que es cuando saben que el culto alcanza su apogeo y su arraigo en cuanto a pues, toda esa difusión que están haciendo los criollos desde México. Y ahí tenéis el mapa donde también os he planteado las 18 catedrales españolas donde se venera la Virgen de Guadalupe de México. Y he seleccionado los más antiguos. En Córdoba, por ejemplo, en la Mezquita Catedral, tenemos un altar completo, no solo con la imagen, sino con las escenas aparicionistas. En la SEO de Zaragoza, en el retablo de un santo muy venerado, Santo Dominguito del Val, tenemos otro cuadro de Juan Correa en el ático. Pero luego tenemos ya donaciones, bueno, tenemos también patrocinios indianos, como en Vitoria, donde se le dedicó un altar que hoy en día está totalmente desvirtualizado, pero que Fernando Bartolomé reconstruyó, gracias a todo el dinero que dio un ministro togado del Consejo de India. Y luego ya en el siglo XIX, las entregas que se hacen a las catedrales de Palencia, que es el cuadro que tenéis aquí, que lo entregó una criolla, Bárbara Guadalupe Díaz de Tejada, lo dio en testamento a la Catedral de Palencia, y en Valencia también apareció en el inventario ese otro cuadro que ven, que es del pintor José de Ibarra. El itinerario 2 es el itinerario de lo identitario a lo social. Más allá de virreyes, arzobispos, ¿cuál fue realmente la masa social que introdujo a la Guadalupe en la península? Los indianos. Me imagino que el indiano, el concepto indiano, pues casi todos lo conocéis, sabéis que es este personaje que se va a las Indias a hacer fortuna, ¿no? Prueba suerte, es aventurero, es arriesgado, tiene una formación más o menos instruida y él va a buscar allí pues prosperar, ¿no? En el sentido del trabajo y la organización. Y tales prácticas, cuando él llega allí, remite a su lugar de origen, a su terruño, alguna dádiva, alguna limosna y también pues objetos suntuosos. Y en la mayor parte de los casos, entre estos objetos se encontraba la Virgen de Guadalupe de México, que más que un objeto devocional que él mandaba, era una señal del estatus social que había alcanzado delante de sus vecinos. En este sentido, tenemos un amplio espectro de indianos, desde los obispos, que iban a ocupar un cargo puntual y volvían, hasta funcionarios, militares, comerciantes, mineros en las zonas mineras de México y religiosos que iban también allí a desempeñar alguna tarea, ¿no? El prototipo del indiano. Sería extensísimo, no daría la conferencia para hablar de todos los casos de remesas de vírgenes de Guadalupe. Yo creo señalar este y también el artículo, que es magnífico, donde se documenta perfectamente todos los envíos que sistemáticamente está haciendo Manuel Silvestre Pérez de Camino a su pueblo de Castañares de Rioja, todos los envíos de dinero, de plata, para dedicarle una capilla completa a la Virgen de Guadalupe de México, con su retablo, con sus esculturas, con su ajuar de plata y con piezas de marfil hispano-filipino. Hoy en día pues, se conservan algunos objetos dispersos y también pues, ese retablo con una pintura, como no, para la época de Miguel Cabrera. Como les he dicho, voy a hablar rápidamente de las 4 tipologías, cómo llegaban estas guadalupanas, o bien cuadros sencillos que venían con el retrato del comitente, sobre todo si era alguien importante. Aquí también, pues para apoyar, ¿no?, la exposición y las piezas, que contextualizar las piezas que hay, pues os muestro el cuadro fantástico que hay de la Prioral del Puerto de Santa María, que intuimos, no tenemos la documentación, que lo mandó el virrey Antonio Bizarrón, que era de allí. José Antonio Bizarrón era del puerto y él, con su retrato, un retrato que ha adquirido recientemente el Museo de América de Madrid, de José de Ibarra, debió enviar como tándem a la parroquia de la Prioral. ¿Y por qué lo deducimos? Porque un tándem muy parecido y documentado está en la iglesia de San Pedro de Viana, en Navarra, donde otro arzobispo de México, José Lanciego, local de allí, manda su retrato y la Virgen de Guadalupe, que se veneran o que están en la sacristía de la iglesia.
Hay muchas lagunas sobre cuadros. Encontramos cuadros sueltos en las iglesias y tenemos que buscar o bien en el inventario de la iglesia o simplemente rendirnos y no saber quién lo mandó. Pero hay otros casos que tenemos la suerte de encontrar inscripciones que documentan el envío, como este cuadro de José de Páez que está en la ECI de Madrid y que en el reverso dice: esta copia de Nuestra Señora de Guadalupe de México la remite don Joaquín Javier de Uría, contador de la Contaduría del Viento y Rama Real de Pulquería de la Ciudad de México, a su sobrino, el licenciado Bernardo Sanz y Uría, cura de Morcuera. O sea, ahí está perfectamente dicho de dónde y a quién va. Los cuadros sueltos los encontramos en capillas, en los muros de los presbiterios, en otras partes de las iglesias y en las sacristías, y algunos de ellos con un sentido muy especial por el ornato que reviste, como este que ven ahí en la iglesia de Tacoronte de Tenerife. El segundo grado es dedicar altares. Yo mando el cuadro, pero además mando la disposición para que con el dinero que mando se le construya un altar, tenga también pues todo su ajuar dispuesto y además se funde pues algún tipo de capellanía en torno a este objeto. He seleccionado 4 altares también muy importantes, el de la iglesia de Montemolín en Badajoz, de Vallejo, que además tiene la particularidad de que la Virgen de Guadalupe está dentro de una vidriera, igual que estaba en el santuario del Tepeyá, es decir, debieron llegar instrucciones precisas para que se colocara dentro de la vitrina, como estaba en México. Todo esto lo ha estudiado Javier Pizarro. En Quinconces de Yuso, en Burgos, tenemos también ese altar. El cuadro de Villalón de Campos, que tenemos en la exposición, y ahí lo ven como se exhibe habitualmente en la iglesia. Es un altar de 2 cuerpos y además tiene su mesa para consagrar. Y en el convento de Concepcionistas de Segura, donde también en un altar lateral se encuentra otro cuadro mandado por un indiano. El tercer caso son las capillas dentro de iglesias, ¿no? Y también os quiero destacar 2 de las más suntuosas y de indianos importantes. Evidentemente, el nivel de la inversión iba acorde al cargo que disponía el indiano. En este caso, en Conil de la Frontera, nada más y nada menos que Miguel Calderón de la Barca, que fue presidente de la Real Audiencia de México y virrey interino, manda a su pueblo que se abra una capilla dentro de la ermita del Cristo y se coloque ese altar fantástico que atribuimos a José de Juárez y que se encuentra allí para que él y sus descendientes sean enterrados cuando vuelvan a su localidad. Y también en Llodio, en Álava, en la iglesia de San Pedro, pues se encuentra este altar que también pues, fue aparejado con la fiesta, porque siempre iba con la fiesta. En esas capillas se celebraba el 12 de diciembre la fiesta, la función del aniversario. Y el cuarto, que ya es el último, son las ermitas. Y este es un caso que Carmen González Echegaray destacó para la cornisa cantábrica. Es decir, son casos de indianos que o bien se quedan o bien retornan, pero ellos mandan las instrucciones para que, declarando una profunda devoción a la Guadalupe, se construya una ermita junto a su casa, solariega, para rendir culto a la imagen a la que ellos se habían encomendado, ¿no? Y en agradecimiento. Y esto es muy interesante. En el caso de Cantabria, ellos dejaban una constancia en las órdenes para que todas fueran públicas, para que los devotos pudieran entrar y salir a ellas sin impedimento alguno cuando a cada uno le moviere su piedad y devoción. Es decir, no eran oratorios privados, sino, como se fijan ahí en el caso, he seleccionado uno, podría haber del Palacio de Gómez de Barrera en Saro, la fachada está al exterior. Cualquier vecino podía entrar y rezar. Y fíjense, el altar maravilloso con otro conjunto de pinturas novohispanas que manda el indiano para que decore. Y luego en el Pazo da Golpelleira, en Pontevedra, también tenemos otro caso, no he podido conseguir, ahora es un lugar de bodas, de eventos, y no me han mandado las fotos a color del retablo, no sé qué pasará, pero bueno, tengo la foto en blanco y negro del artículo que se publicó, y ahí tienen un retablo excepcional, la Virgen de Guadalupe, de José de Páez al centro, y 16 láminas de cobre de la vida de la Virgen, que pagó también otro indiano muy importante, Diego López Ballesteros y Mondragón. Pero lo más interesante es que hay una cartela donde se conceden indulgencias, y no es nada más y nada menos que el Papa Pío VI, el Papa, quien en 1766 concede indulgencia plenísima y remisión de todos los pecados a todos los fieles de ambos sexos y a cada uno de por sí que, confesados y comulgados, visitaran cada año esta capilla en el día de su milagrosa aparición, a 12 de diciembre, desde sus primeras vísperas hasta el mismo día al ocaso del sol, ¿no? O sea, indulgencia del Papa a quien rezare a la Virgen de Guadalupe.
Y ya lo último son los grabados. Me parece muy interesante incluir que los indianos también patrocinaron planchas de grabados hechas en España, no grabados mexicanos, grabados españoles de la Virgen de Guadalupe, con indulgencias no dadas por el arzobispo de México, sino por prelados españoles. Es decir, esto es un símbolo, yo no sé si de apropiación naturalizada, de interferencias, pero en este caso está funcionando la imagen. Y el hecho de conceder indulgencia es algo que suma en cuanto a la relación del devoto con la propia imagen. Y tenemos estampas como estas dos mallorquinas que pagó un indiano, un sacerdote mallorquín que fue y volvió y que introdujo el culto en la isla. Y luego tenemos aquí en la exposición la cartela, que no sé si la han visto, la cartela del cuadro de la Catedral de Segovia, y este otro grabado abierto en Barcelona, todos en el último tercio del siglo XVIII. Y los siguientes agentes sociales son los criollos, es decir, los novohispanos que vinieron por cualquier motivo a la península ibérica para realizar alguna estancia administrativa, de formación, monjas que vinieron a ingresar a conventos peninsulares y traían su dote de allí y las guadalupanas las traían, intelectuales y también nobles, la aristocracia criolla que vino aquí a la hora de fusionarse con algunos linajes. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Castrolena y Ursúa, que fue un clérigo importantísimo de fines del siglo XVII, que estudió teología en Ávila. Y en este caso, bueno, tenemos también algunos ejemplos, que en el catálogo los van a poder leer y extender. El caso del arzobispo de Santiago de Compostela, Monroy, que era dominico, y él hizo dedicar una capilla a la Virgen de Guadalupe, también en el último tercio del siglo XVII. Y se piensa que ese es el cuadro que estuvo allí. Ya en el siglo XVIII un deán mexicano de la Catedral de Astorga erigió ese retablo dentro del templo catedralicio de Astorga, y un personaje muy interesante que, aunque se vino muy joven a Cádiz, pero nació en la Nueva España, el marqués de Valdeíñigo, fue el que sino remodeló ese espacio que es el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz, en el que también encontramos escondida una guadalupana como devoción privada. Pero hay casos que han estudiado colegas como Ricardo Fernández Gracia en Navarra, de una monja, ella llegó de novicia, hija de una riquísima familia de indianos de origen navarro y aragonés, que llegó a la Compañía de María de Tudela. Ella profesó allí, le regaló varios cuadros, uno de ellos para que esté en este altar que veis ahí, diciendo que lo hacía por haber nacido en las Indias bajo su amparo. Pero ella volvió a la Nueva España y allí fundó la primera institución de la enseñanza de la Compañía de María, donde introdujo una devoción peninsular, la Virgen del Pilar, porque ella es muy devota, ya que su padre y todo el linaje era aragonés. Es decir, encontramos como una misma religiosa introduce una devoción americana en la península y lleva una devoción peninsular a América. Y hoy en día allí tienen el retablo de la Enseñanza de México con la Virgen del Pilar en el centro del templo. Y ya lo último son también algunos intelectuales religiosos que están en el último tercio del siglo XVIII, como Teobaldo Antonio de Rivera, llamado el cura indiano, que vino a opositar a España a varias canonjías en el curato de Toledo, y él participó de la reactivación de la Congregación de Guadalupe, que estaba perdiéndose interés, y patrocinó, entre otros, algunos impresos y esta colección de opúsculos junto a otros criollos que se encontraban en la corte, ¿no? Y en los que ellos mismos dicen que o los elogios que han hecho para los fieles y especialmente a nosotros, los que vivimos en México. Y ya el último de los itinerarios, que es el tercero, es el de las nostalgias y los afectos, ¿no? Creo que es importante también señalar, y me van a decir ustedes que soy un poco cursi, pero qué mejor que el corazón para demostrar el amor o el fervor que se le tiene a algo. Y digo el amor porque es que así es como define el indiano de Castañares de la Rioja en una de las cartas que manda a su pueblo con todo el dinero y el ajuar de la capilla. Dice que lo hace movido por el amor y la devoción que siempre le he tenido y le tengo a la Virgen de Guadalupe. O sea que lo dicen explícitamente, ¿no? Lo representan en algunas imágenes con donantes, en objetos de tamaño pequeño. Pero sin duda alguna, la Virgen de Guadalupe, o el éxito que cosechó, fue a través de lo afectivo, de los vínculos que se establecían, ¿no? Como madre protectora, ¿no? Y como resguardo de las penurias, de los peligros y los avatares. En el catálogo de la exposición de Tornaviaje, Jaime Cuadriello afirmaba que en la comisión de la pintura guadalupana hay también un componente sentimental, una expectativa emocional ineludible, sin el cual los códigos de lectura y el intenso tráfico de comercio artístico establecido entre todas las posesiones de la monarquía serían imposibles de entender. Y cito de él: me refiero a la añoranza, el anhelo de zanjar las inmensas latitudes y reconvertir un retrato o un paisaje en simulacro, en presencia, y el estatus social, vínculo generado por los participantes a la carrera de India.
¿no? Entonces, en ese sentido, pues se genera esos afectos. La protección, por ejemplo, que les otorgaba en la carrera de Indias, evitando los peligros, ¿no? Ahí tienen pues una imagen donde interviene en un naufragio. De hecho, en la basílica hay moderno, pero hubo desde el siglo XVIII un exvoto que era una vela enorme de barco. Ahí la tienen abajo pintada. Y luego tenemos muchas guadalupanas donde los capitanes que vuelven sanos y salvos con la mercadería le dedican a modo de exvoto los cuadros en las iglesias de sus lugares. También tenemos algunos casos interesantísimos, como el de Juan Leonardo Malo Manrique, que era de Araal, de una localidad sevillana, que enfervorizado por la Virgen de Guadalupe incluso quiso comprarse una casa en el Cerro del Tepeyac. Hay documentación de que está tratando con los indígenas para comprarle una casa allí. Y él fue editor de libros, patrocinó una edición española de la Estrella del Norte y en su localidad de Araal mandó este cuadro para el Hospital de la Misericordia, del que fue patrono, con la imagen abajo de la Virgen de Guadalupe atendiendo al tío de Juan Diego, que enfermo ella lo salvó. Es decir, ella o él aporta esa idea de curación, protección. Pero lo más importante, y yo no sé si lo sabían, que en España tenemos un pueblo que la Virgen de Guadalupe es su patrona. Se llama Santa María de Algar. Y bueno, hoy en día se llama Algar, pero el nombre es Santa María de Guadalupe de Algar. Y lo patrocinó también un indiano que ante una tormenta en las costas de Cádiz se encomendó a la Virgen de Guadalupe y le dijo que si le libraba de la tormenta, pues le dedicaría un pueblo. Y hoy en día, todos los 12 de diciembre, los algareños sacan en procesión una talla de bulto de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de la localidad. Tenemos también regalos de frailes a monjas, ¿no? Como este muy interesante caso de un fraile que manda 2 cuadros a su hermana monja Clarisa, uno para que esté dentro del convento, en la clausura, y otro para que lo vean sus vecinos. Pero sobre todo tenemos muchos cuadros en inventarios que pertenecieron a gente vinculada con América, ¿no? A parientes de indianos, a hermanos, hermanas de virreyes, y es extensísimo el número que hay, se encontraban en las casas, en las escaleras. Este caso es muy interesante y pues prácticamente gracias al permiso de sus propietarios os lo traigo, se encuentra en una casa del sur de España y está todavía in situ, tal y como llegó a principios del siglo XVIII la guadalupana, en su retablo de yesos barrocos y además la particularidad que tiene cosidos, exvotos, las escenas guadalupanas. Es decir, el vínculo del valor apotropaico de la imagen, ¿no? Que está también presente en objetos de pequeña devoción. Tenemos cobres, tenemos medallas, tenemos una suerte muy amplia de objetos que nos están hablando de un vínculo particular en los que se manifiesta la devoción de los propietarios y el deseo de querer transmitirlo, sobre todo pues a través de ese regalo y ese detalle que se tiene. Esto es muy curioso también. Estos son unos gozos que los devotos catalanes en Barcelona de la Virgen de Guadalupe le dedican en la iglesia de Santa María del Pino. Y miren lo que dice la copla. No hay favor que liberal no dispense vuestra mano, nadie a vos acude en vano sin verse libre en su mal. Al que os pide en toda hora socorréis de buena gana, pues Barcelona os adora como a su propia paisana, segnos siempre protectora, madre y virgen mexicana. Estamos hablando de 1775, ¿no? Ya el arraigo devocional y sobre todo el vínculo. Y para acabar este itinerario hay un personaje que también hay que traerlo a colación y de hecho tenemos una obra en la exposición que es ese cobre magnífico del virrey Bucaberegui, que podemos decir que él tuvo una pasión enfervorizada por la Virgen de Guadalupe. Él incluso está enterrado en la Basílica de Guadalupe. Él patrocinó numerosos cuadros y también mandó a la península algunos de estos objetos, en este caso como el cobre que estáis viendo ahí. Pero él también transmitió la devoción. Y ahí arriba os he puesto el título de un reciente artículo que ha publicado Álvaro Pastor, del criado del virrey, su barbero, que una vez que muere el virrey en México, él regresa a la ciudad de Paradas, que es un pueblo de Sevilla, y él introduce el culto guadalupano dedicándole un altar con un cuadro y además le dice a sus paisanos que todos los años, desde que se verifique mi nacimiento, se le diga el 12 de diciembre misa cantada con toda solemnidad, ¿no? O sea, es importantísimo en el ámbito cortesano como Bucareli actuó también como agente de la devoción. Ya para ir acabando, bueno, me voy a tomar un par de licencias. La primera, algunos minutos más de la hora establecida, y la segunda, que los comisarios y la organización de la exposición me han permitido ir más allá del siglo XVIII, porque considero que es importante completar este viaje, estos recorridos y esta cartografía con la cantidad de imágenes guadalupanas que nos llegaron en los siglos XIX y XX. A pesar de la independencia de México, nunca se cortó el flujo migratorio entre México y España.
nunca, ya sea retornados, exiliados, os he puesto ahí viajeros, comerciantes, turistas, y ya avanzando las centurias, académicos, políticos, migrantes, diplomáticos, religiosos, empresarios, y se reirán, pero también futbolistas, toreros y artistas, ¿no? Y muy rápidamente os voy a hacer un pequeño viaje, en unos 5 minutos, de los casos más emblemáticos que tenemos, para que veáis cómo desde el siglo XIX, y en plenos conflictos mexicanos y también peninsulares, va a haber migración y va a haber flujo de gente muy importante, aristócratas criollas, como el caso de la condesa de Agüero, que se va a trasladar a París, va a conocer al general Prim, y ambos se van a venir a España. Y aquí van a irradiar el culto guadalupano, dotando una capilla en el santuario de la Misericordia de Reus, donde todavía él era de Reus, era conde de Reus, y luego aquí en la Basílica de Atocha, y gracias al dato o a la pista que me dio el profesor Rafael López Guzmán, estuvo el sepulcro de Prim y su viuda decidió colocar una Virgen de Guadalupe en la capilla. Hoy en día no se conserva ni uno ni de lo otro. Pero muy interesante los casos de indianos o asentados en Nueva España que, fruto de las convulsiones políticas, ya sea de la independencia, de la Revolución Mexicana, vuelven a la península, entroncan con sus paisanos peninsulares y ejercen algunos linajes mixtos de indianos con criollos y con aristocracia local. Un caso muy importante, yo lo estudié en mi libro, de la cantidad de guadalupanas que tenía la familia Ibarra, que eran mezcla de esto. Y además ellos tuvieron una naviera. Por lo tanto, ya en el siglo XIX, el ir y venir de México hizo que toda la familia Ibarra tuviera cuadros de la Virgen de Guadalupe. Hoy en día algunos se conservan en las casas, como ese que os he puesto ahí. Y gracias al libro de González Moreno, sabemos que algunos de ellos tuvieron hasta 10 imágenes de la Virgen de Guadalupe en sus casas sevillanas. Otro caso, por ejemplo, de los Quijano, ¿no?, que también tuvieron empresas textiles en Puebla de Los Ángeles. Se llaman cántabros, relacionados comercialmente con México, y tenían una base en Sevilla. Y fruto de esa triangulación llegaron a Sevilla y desplegaron, os he puesto aquí, la cantidad de objetos que hoy en día los descendientes de estas familias tienen, ¿no?, y que son resultado de la llegada de una devoción a través de estas corrientes migratorias. Y también en el campo, en las haciendas, las ganaderías, los sellos, esos también se generaron familias de vínculos con la Virgen de Guadalupe, y apareció también el nombre de Guadalupe en la sociedad sevillana y gaditana, como veremos ahora, pero un nombre de la élite. Yo digo que hasta hace muy poco la Virgen de Guadalupe en España fue un culto de las élites, ¿no?, de gente opulenta que, gracias a estos lazos comerciales y a este estatus, la tuvo en sus oratorios y en sus fincas, en sus haciendas, como veis aquí. El caso, por ejemplo, de la ganadería Pablo Romero y de una mujer, Guadalupe Pablo Romero, que difundió la producción. O en Jerez de la Frontera, en Cádiz, los negocios portuarios, los vinos, los intelectuales que también vivían en Cádiz y los nexos con México, ¿no? Por ejemplo, tenemos los barones de Algar, que tenían en su palacio de Jerez también hasta 5 guadalupanas, ya que ella era de origen mexicano. O esta señora Guadalupe Lacabe y Rábago, que en su estampa mortuoria sus descendientes decidieron colocar la Virgen de Guadalupe de México en 1909. Y en el norte de España, ¿qué pasó? Restitución del culto guadalupano. Para evitar que desaparezca, los descendientes de aquellos primeros indianos en el siglo XIX están dedicando capillas neogóticas a restituir el culto con cuadros nuevos, porque los suyos o bien se habían perdido o no se hallaban, y tenemos, por ejemplo, la Basílica de la Purísima en Barcelona. Todos son de 1889-1900, y también la parroquia de San Lorenzo, donde se encuentra San Fermín, en Pamplona. Los herederos de los marqueses de San Miguel de Aguayo, en el siglo XIX, dedicaron un mural de piedra a la Virgen de Guadalupe en el altar mayor. Y también Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Sevilla no es porque yo sea sevillano, pero verá que concentra pues cerca de 300 imágenes por muchos motivos. Yo se los estoy dando, desde la carrera de India, los flujos migratorios de diferentes clases sociales, la exposición iberoamericana de Sevilla, que el pabellón de México tuvo un gran azulejo de talavera poblana, que es el que ven ahí, se conserva todavía, muy oculto, pero se inspiró a las cerámicas trianeras de Sevilla a hacer retablos guadalupanos para casas de mexicanos que vinieron a Sevilla en la exposición, o de parientes indianos que tenían vínculos entre Sevilla y México. Y hemos documentado también cerámica trianera de Sevilla, guadalupana, a lo largo del siglo XX, ¿no? O casos excepcionales de nuevos indianos, que son los que hacen dinero a principios del siglo XX, como los fundadores del Banco Hispanoamericano, la familia Basagoiti, y una de sus hermanas, pues en un pueblo de Sevilla, dedicó todo un asilo de ancianos a la Virgen de Guadalupe, con vidriera, cobres, cuadros y una custodia de oro con las 4 medallas que ven ahí que tenía ella. Les estoy hablando de 1931, para que se sitúen, ¿no?
Los nuevos indianos en Asturias, ¿no? Si algunos conocen Asturias y han estado por allí, rara es la capilla e iglesia de Asturias que no tenga alguna representación. Y en el concejo de Llanes tenemos pues varias de ellas, ¿no? Llevadas pues por ejemplo, hay un caso que es la Unión Llanisca de México que manda los cuadros, o los hermanos también Bustillos, que en 1907 construyen una iglesia, que no es esa porque se destruyó en la Guerra Civil, pero todavía en La Pereda, en Llanes, hacen en agosto, porque es cuando se inauguró la iglesia, el desfile. Fíjense la mezcla, ¿no?, de cultura, ¿no?, y también la mezcla de devoción entre lo local y lo mexicano, ¿no? La llevan en andas, ¿no? Y también un caso muy significativo en los Caños de Meca en Cádiz. Y una vez fui para allá y me encontré pues una bajada a una playa villa de Guadalupe. Y era un indiano de allí que en los años 40 hace mucho dinero en México y vuelve y se construye una mansión y compra un trozo de playa y se la dedica a la Virgen de Guadalupe de México en honor a la misma, ¿no? Ven ustedes cómo se está. Y en lo político, yo este capítulo lo he dicho porque todos estos itinerarios del barroco, de la Edad Moderna, continúan, ¿no? Se traspolan a la Edad Moderna. La política, la Virgen de Guadalupe también fue un objeto político. Durante el franquismo, el acercamiento a México a través de la Virgen de Guadalupe, cuando en 1947 se inaugura el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid, creado por el Instituto de Cultura Hispánica, que todavía existe, ¿no? Y ahí tienen pues algunas de las instalaciones, objetos contemporáneos que hay. Pero también el arzobispo primado de México viene en 1951 a Valladolid a entronizar a la Virgen de Guadalupe unos años después de ser declarada emperatriz de las Américas y le dedica un gran altar en el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, que era el gran santuario hispanoamericano que se construyó en Valladolid, ¿no? Ahí tenéis también todas las autoridades eclesiásticas y han visto en la exposición los misioneros del Espíritu Santo llegando a Madrid en 1967, mexicanos, y una iglesia del proyecto del ingeniero Félix Candela que va a albergar también el culto de la Virgen de Guadalupe. Ya nos vamos acercando a nuestros días y en la actualidad hay todavía corrientes, movimientos mexicanos que nos están trayendo la Guadalupe. Las monjas que vienen a ocupar las clausuras que se están deshabitando la introducen y celebran sus fiestas a la guadalupana. O también algunas congregaciones como los operarios del Reino de Cristo. Pero es muy curioso y también en mis investigaciones encontré el vínculo del Opus Dei con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Rara es la casa del Opus Dei que no tenga una Virgen de Guadalupe. Y es que en 1970, Escrivá de Balaguer fue al santuario y le hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe, y es que si la orden se configuraba jurídicamente, él le dedicaría a ella un altar. Y así fue. Y en el santuario de Torre Ciudad, en Huesca, hay un gran altar de piedra que él no pudo haber terminado, pero es el lugar donde desde allí, en todo el Opus Dei, se proyecta la Virgen de Guadalupe. Y os he puesto caso en algunas de las casas que he podido acceder, e iglesias donde hay altares de la Virgen de Guadalupe. Pero también el clero secular ha apoyado a la Virgen de Guadalupe. Aquí en Madrid, las puertas de la Almudena, en el año 2000, hechas por Sanguino, no sé si se han fijado, tienen a la Virgen de Guadalupe de México apareciéndosele a Cristóbal Colón. Y el vicario de la cripta, de la basílica de la Almudena, de la cripta, vio que los mexicanos le rezaban a las puertas. Y él decidió finalmente construirle un altar a la Virgen de Guadalupe hará una década allí en este lugar. Os he hecho aquí un mosaico de los migrantes mexicanos que han llegado en los últimos años a España. Ellos son actualmente los verdaderos protagonistas en la difusión del culto guadalupano. Ellos no traen Miguel Cabrera, ni traen Correas, ni traen Antonio de Torres. Ellos traen póster de las réplicas originales que se compran en la basílica y los entronizan en sus pueblos, y así tenemos una ocupación guadalupana en una marca levantina, como puede ser Valencia, Alicante, donde no lo había hasta ahora. Y allí ellos, todos los 12 de diciembre, hacen sus fiestas y contagian el fervor a la gente local. Un fervor que no es solo de los mexicanos, sino cada vez más se transfiere a otros pueblos, a otras masas sociales. Fíjense estas dos imágenes, ya voy acabando antes de unas conclusiones. La capilla de la Universidad de Alicante, los estudiantes le rezan a la Virgen de Guadalupe, o en una clínica de Sevilla, donde la tienen en el oratorio de la clínica, ¿no? Es muy curioso. La Semana Santa de Sevilla también actúa desde los años 50. Muchos turistas mexicanos se hacen cofrades de la Semana Santa, traen imágenes, traen objetos, y la Basílica de la Macarena de Sevilla le tiene dedicado un gran altar a América, y en ellos la protagonista es la Virgen de Guadalupe de México, costeado por un mexicano. Y esta es la última diapositiva antes de las conclusiones, en 5 minutos, donde también les dije futbolistas,
toreros, no sé si saben que la Virgen de Guadalupe es la patrona de los toreros, y artistas, no sé si conocen la famosa canción de Lola Flores y que Rocío Dúrcal está enterrada en el santuario de la Basílica de Guadalupe de México. Ya para acabar, este ha sido un repaso muy rápido, en 5 minutos acabo. Una página, una última reflexión. Todos aquellos que hemos tratado el tema de la propagación del culto a la Virgen de Guadalupe de México fuera de sus fronteras, hemos repetido hasta la saciedad la célebre frase del jesuita novohispano Francisco de Florencia, cuando al regresar de su periplo europeo afirmó: en Cádiz, en Sevilla y en todas partes de católicos que tiene comercio la Nueva España, es tan conocida, tan venerada y aplaudida esta santa imagen que apenas hay casa en que no la tenga. Es probable que detrás de estas enfervorizadas palabras de Florencia se escondiera una realidad bastante distinta, con un trasfondo más bien propagandístico, aunque no lejano de la incipiente aceptación hacia este novedoso culto mariano recién llegado a suelo peninsular. Si hoy en día resucitáramos al carismático sacerdote, observaría atónito cómo sus palabras, adaptadas a un nuevo contexto histórico, se habían transformado en una suerte de premonición, que 3 siglos y medio después han adquirido toda su carga de veracidad. Pero al mismo tiempo, Florencia se apenaría a descubrir que en las últimas décadas parte de este legado guadalupano, tan preciado por sus admiradores y seguidores, se ha ido perdiendo a causa de la desidia de unos propietarios seducidos por los intereses especulativos de un insaciable mercado del arte. Esta es la cruz de una moneda que en cierta medida cargamos quienes, por un lado, con nuestras investigaciones, intentamos que la comunidad tome conciencia del valor de estas imágenes y no borre la memoria de las mismas a través de su despojo, pero que por el otro hace que finalmente seamos cómplices involuntarios de un nuevo tornaviaje, esta vez en dirección a colecciones particulares y museos de Estados Unidos y México. Y ahí os pongo documentadas y publicadas la procedencia de estas imágenes que de España actualmente están en 3 colecciones de museos de Estados Unidos. Esta es la cruz, pero también hay una cara de satisfacción, la de todas las personas que de una u otra manera valoran y permiten que se conozcan muchas de estas copias, aún provenientes de la herencia de sus antepasados, y las quieren conservar como testimonios de estos itinerarios que hemos ido recorriendo a lo largo de la conferencia. Este proyecto expositivo ha supuesto mi reencuentro con un tema de investigación al que le llevo dedicando 2 décadas de mi vida profesional. He vuelto a despertar mi curiosidad removiendo archivos e intentando localizar nuevos ejemplares que sumar a la abultada estadística que ya todos conocéis. Un trabajo que se ha visto favorecido por la valiosa información que ofrecen las nuevas tecnologías y por la ayuda desinteresada de muchas personas que me han permitido el hallazgo casi en vivo de nuevas pinturas gracias a la instantaneidad de las redes sociales. Y ahí ven, lo he puesto borroso intencionadamente, no es que sean imágenes malas, porque esta conferencia se va a publicar y son imágenes confidenciales, pero es una breve muestra de los cuadros que todavía hay en casas particulares de toda España y que me llegan pues o bien por WhatsApp o bien por un mensaje, y en el que estamos incrementando este volumen de imágenes que todavía están presentes en nuestras redes. También se suman las bases de datos de instituciones culturales y repositorios de coleccionistas, o simplemente un estado de alarma continuo frente a un fenómeno artístico y devocional. Por ejemplo, en estos tiempos de preparar el proyecto, se inauguró el Museo del Palacio Episcopal de Salamanca y sacaron de sus fondos esta obra excepcional, de una calidad artística incalculable, que atribuimos al pincel de Miguel Cabrera, y está en el Museo de Salamanca, ¿no? Aquí os he querido traer una buena foto para que vieras otra de las joyas guadalupanas que tenemos en el patrimonio español, pero también objetos muy curiosos. Por ejemplo, me he encontrado con una imagen de la Virgen de Guadalupe de Salvador Dalí, que se conserva en el Museo de la Casa de Figueras, y también con un sobre de una exposición filatélica nacional de Córdoba, donde la Virgen de Guadalupe está debajo de los arcos de la mezquita. Y también, por supuesto, la cultura popular, en todos lados, en camisetas, tatuajes y los restaurantes mexicanos que le dedican un altar a la propia Virgen. Las últimas palabras. Y, cómo no, también he revisitado algunos lugares, como el Palacio de las Dueñas de Sevilla, donde de uno de los muros de su capilla cuelga un valioso cobre, en el que ahora vimos la firma del pintor Nicolás Enríquez y supimos de su procedencia desde el dormitorio de su anterior propietaria, la duquesa doña Cayetana de Alba.
¿Cuál fue mi sorpresa cuando al dirigirme a la salida del recinto observé en la garita de la venta de entradas un mosaico de estampas cofradieras entre las que sobresalía con cierta timidez la efigie de la patrona de México? Es probable que la regalase a alguno de los tantos turistas mexicanos que visitan aquel complejo tan mediático y sigue allí integrada como una más en el panteón de devociones locales. Es otra manera de sentir el acertado título de esta exposición, tan lejos, tan cerca, de lo inaccesible a lo cotidiano. Y llegados a este punto final, con todo lo que hemos caminado hasta ahora y espero no haberles aburrido ni cansado, me pregunto si, como reza el título del icónico libro del historiador del arte Francisco de la Maza, no estaríamos preparados para escribir la historia de una suerte de guadalupanismo español. Muchas gracias.